Muy buenos días, hermanos, tengan todos en esta reunión especial que tenemos. Y gracias a Dios que tenemos esta tecnología para podernos comunicar. Estamos viviendo ya en una época en la cual la próxima semana estaremos celebrando las fiestas patrias en México. Estaremos recordando a todos los héroes que lucharon y algunos dieron su vida en aras de la libertad que ahora disfrutamos en nuestro país. Y es que en realidad fueron muchos los héroes, algunos no reconocidos, otros que sí sabemos de ellos y que aprendimos mucho de ellos en la Ok, escuela primaria. Pero recordemos que también en nuestra infancia vimos y también leímos acerca de héroes, héroes que no eran reales, pero que realmente nos animaban y disfrutábamos de estos héroes que podíamos leer sus hazañas, sus aventuras y todo lo que ellos pasaban, que verdaderamente nos alentaba y nos alegraba tenerlos y poderlos ver quizás cada semana o cada ocasión que podíamos. Y desde niños crecimos con ese espíritu de ser héroes. Quizás algunos niños llegaron a comprarse su capa de Superman y a correr como Superman, queriéndolo imitar, porque realmente es impactante cuando sabemos de un héroe, cómo nos motiva a nosotros para poderlo imitar. Pero, ¿qué es un héroe? Un héroe es aquella persona que se comporta de manera valerosa y con determinación. Su actitud heroica puede ser motivada quizás por un afán de gloria o por un deseo ferviente de justicia o por sus convicciones y creencias muy firmes que tenga esa persona. Un héroe es alguien que nos inspira con su ejemplo y nos mueve realmente emocionalmente a imitarlo, a llegar a ser como ese héroe. Hoy, en esta mañana, quiero hablar de los héroes de la fe. Este es el título de nuestro mensaje, Héroes de la Fe. Y al decir héroes de la fe, no solamente estamos hablando de hombres, sino también de mujeres que existieron en el pasado y que fueron verdaderos héroes en la fe, en la confianza que tuvieron en nuestro Dios. El capítulo 11 del libro de los Hebreos, la Biblia nos da una lista de personajes antiguos que verdaderamente tuvieron una confianza y una fe en Dios de tal manera que es una lista de los héroes de la fe, comenzando desde Abel, siguiendo con Enoch, con Noé, aquel hombre en la época del diluvio que tuvo que creer firmemente que Dios decía la verdad y que iba a venir un diluvio y se preparó. También tenemos el caso de Abraham, en el cual Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y tenemos también a Sara, que de momento se rió porque como siendo tan grandes de edad podíamos tener un hijo en el cual Dios podría poner toda en los descendientes la bendición. Así es de que Sara se rió, sin embargo, ella también confió de tal manera en Dios que su nombre quedó escrito en esta lista de héroes de la fe. Tenemos también a Isaac, a Jacob, que también usurpó el lugar de su hermano. Tenemos a José, realmente que emigró a Egipto y apoyó a su familia y a sus hermanos después de haber pasado por mucho sufrimiento, de haber estado en un pozo, después en la cárcel y finalmente como un dirigente en Egipto. Tenemos a Moisés también, que huyó de Egipto y estuvo
muchos años en el desierto hasta que finalmente Dios lo llamó y él se convirtió en un héroe a pesar de los errores que él tuvo. Tenemos a Gedeón, a Barak, a Rahab, la mujer de Jericó. Tenemos a Sansón, del cual quizás algún pastor ha mencionado que Sansón no debería de estar en esta lista por su tendencia, que era un hombre que realmente amaba quizás demasiado a la mujer o buscaba siempre a la mujer, tenía esa tendencia. Sin embargo, a pesar de ello, Dios lo vio de otra manera y vio su corazón y fue aprobado teniendo como la fe grande en la cual quedó su nombre también escrito en este libro 11, en el capítulo 11 de Hebreos. Tenemos Jefté también, a David, que cometió muchos errores en su vida, sin embargo, fue un héroe de la fe. Tenemos al profeta Samuel y a muchos otros profetas que no son mencionados en la Biblia y muchos otros cristianos del primer siglo que fueron verdaderos héroes de la fe. Y nos dicen los últimos versículos 39 y 40 del libro de Hebreos que todos estos personajes, habiendo obtenido aprobación por su fe, fueron aprobados por la fe que ellos tenían. No recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Así que la pregunta de reflexión para nosotros, ¿estamos nosotros incluidos en la lista de héroes de la fe? ¿Usted se encuentra incluido, se siente incluido en esta lista? Nuestros versículos base de este mensaje se encuentra en Hebreos 12, verso 1 y verso 2, que dice, por tanto, también nosotros teniendo en derredor nuestro una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso que nos estorba y del pecado que nos rodea. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero analicemos estos versículos, vamos a analizarlo por partes de tal manera que podamos captar la enseñanza de estos versículos de Hebreos 12, verso 1 y verso 2, que comienza diciendo este capítulo. Por lo tanto, estas palabras tan sencillas se está refiriendo a que primeramente nos describe la lista de los héroes de la fe en el capítulo 11. Y el capítulo 12 no está separado de este capítulo 11. El capítulo 12 empieza diciendo, por lo tanto, es decir, como consecuencia de todos estos héroes que se han listado en este capítulo, por esta razón, también nosotros, se está incluyendo que también nosotros tenemos que ver en esta lista de héroes de la fe. ¿Qué características tiene un héroe? Un héroe, las características que tiene, algunas de ellas, las más esenciales son que es valiente ante los desafíos de la vida, que además un héroe es bondadoso en sus acciones. Todos sus actos benefician a los demás. Es una persona que jamás se rinde a pesar de los obstáculos. Ante las necesidades humanas, es muy responsable. Un héroe siempre actúa movido por el bien común. El bienestar de otros es primero que el suyo propio. Un héroe es aquel que persevera hasta alcanzar su propósito, su meta que se ha propuesto lograr y alcanzar.
Un héroe es el que defiende la justicia y al necesitado. Es el que siente profunda empatía por las personas, que siente que se pone en el lugar de las personas que sufren, que tienen una necesidad, se pone en su lugar y las comprende, y propiamente es como si él estuviera pasando por esa necesidad, y propiamente esa empatía genera el deseo de ayudar, el deseo del bienestar de otras personas. Todo cristiano tiene potencial de héroe. Usted y yo tenemos ese potencial de ser héroes también de la fe, porque estamos incluidos en esa lista. Dios quiere que estemos incluidos en la lista de los héroes de fe, porque sí es posible vivir como un héroe de fe. Las cualidades de un héroe se aprenden, se desarrollan. Uno no nace como héroe. Las cualidades de un héroe se aprenden y se desarrollan. Se vive cada día lleno de fe como un héroe. Ese es un cristiano, el que descubre ocasiones para ayudar a otros. El ser positivo ante situaciones negativas nos hace que tengamos cualidades de un héroe de la fe. El que corone de humildad las buenas acciones que hace en lugar de llenarse de orgullo y soberbia, esto en realidad es una característica de un héroe. Con humildad, coronar nuestras buenas acciones, porque hemos sido llamados para ser vencedores en la vida cristiana. Hay que vivir entonces teniendo en mente la meta final para la cual Dios nos ha llamado. Si la mantenemos y si hacemos esto, entonces llegaremos hasta el final. Continúo leyendo y viendo por partes nuestros versículos base de este mensaje. Por lo tanto, es decir, como consecuencia de la lista de héroes bíblicos que tenemos en el capítulo 11 de Hebreo, también nosotros tenemos en derredor nuestro una nube tan grande de testigos. Debemos de correr no olvidando que tenemos una multitud grande de testigos. La palabra testigo fue traducida de la palabra griega martus, que significa mártires. Tenemos una nube tan grande de mártires cristianos, de espectadores cristianos. Aquí, este versículo nos muestra una metáfora de la vida cristiana, como una carrera de obstáculos en un estadio donde se realizan competencias deportivas ante una multitud de espectadores que animan a los participantes a lograr la meta. El capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes bíblicos, de los que aprendemos de sus errores y aciertos que tuvieron. Ellos fueron como nosotros, no fueron unos superhombres, no fueron algo diferente a nosotros, fueron vasos de barro como nosotros, seres humanos imperfectos, pero que lograron terminar la carrera al llegar a la meta final, y por eso fueron considerados como héroes de la fe. Pero ¿cómo lograron llegar y cómo lograron resistir y aguantar la carrera con dificultades, con obstáculos? ¿Cuál fue su técnica que emplearon? Las carreras de 100 metros emplean la persona y el deportista a una velocidad grande y rápida, pero si así corre en un maratón, esa persona no alcanzará a llegar. ¿Cuál fue la técnica? Comencemos a ver aquí el punto número 3. Despojémonos de todo peso que nos estorba. Debemos de hacer a un lado, desalojar el peso que nos estorba para correr la carrera cristiana. Y hay cargas que hay que dejar. Hay el engaño de las riquezas. Si solamente vivimos por la riqueza, nos estorba en nuestra carrera cristiana, en nuestra vida cristiana. Preocupaciones destructivas que no solamente destruyen nuestra paz,
sino destruyen también nuestro cuerpo. Cadenas pesadas de culpabilidad que van arrastrando a la persona y que no los deja seguir adelante. La esclavitud del trabajo, que a veces no hay ni tiempo para la familia, menos para Dios, menos para las cosas espirituales. Personas que solamente viven para sí mismas, llenas de egoísmo y orgullo, es una carga que no las deja avanzar en el camino de la vida cristiana. Hay también cristianos que no han avanzado porque han tenido experiencias amargas que todavía los retienen en su mente. No son cosas del pasado, sino que también las reviven continuamente y no pueden avanzar. Es un obstáculo. La violencia matrimonial en muchas parejas es razón también para que una persona no tenga paz, tranquilidad en su corazón y el deseo de estar viviendo como Dios quiere que vivamos la vida. Los problemas familiares y muchos que van viajando con maletas de resentimiento, llevan la carga, no son ligeros. Sin embargo, el que va a correr un maratón se despoja de todo peso que le rodea, de todo hasta lo más insignificante, porque le va a estorbar y va a hacer que no logre su cometido. Tenemos también que cuando hay una persona que llega de otro lado, de otro país o de otro lugar y llega al aeropuerto, tenemos dos clases de personas cómo las reciben. Una persona lleva su maleta, llega, pero abraza a la persona sin soltar la maleta. Con todo el peso de la maleta, no quiere soltar la maleta para realmente dar un verdadero abrazo. La persona que realmente suelta, se despoja del peso que trae consigo, puede verdaderamente abrazar y dar todo su amor y todo su afecto a la persona. Así también nosotros. Nos dice en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí, dice Cristo, todos los que están cansados, que hay algo que les cansa en la vida, que están cargados de cargas innecesarias, y yo los haré descansar, pero hay que soltar esas cargas, hay que despojarnos de esas pesadas maletas o mochilas con que a veces queremos recorrer el camino del cristianismo. Continuando en nuestros pasajes básicos, nos dice también la Biblia, evitemos el pecado que nos rodea. No está hablando de el pecado en que viven cristianos, porque el cristiano ha dejado de vivir en el pecado, se ha alejado del pecado, pero aquí nos está hablando que tenemos que evitar el pecado que nos rodea, que está fuera de nosotros, que es como un obstáculo que vamos a encontrar en la vida, porque la vida cristiana es como una carrera de obstáculos. Va a haber obstáculos que tenemos que pasar por alto. El pecado nos acecha alrededor en cualquier lugar y cualquier momento de la vida. Tenemos que pasar por alto el pecado que fácilmente contagia y ha corrompido el medio ambiente de este mundo. La vida cristiana hay que vivirla con decisión y firmeza, a veces caminando y corriendo contra el viento del pecado y sus barreras que se interponen a nuestro paso. Hay que brincarlas, hay que pasarlas por alto, hay que eludirlas en todo momento. Corramos con paciencia. Otro punto importante para poder llegar al final, correr con paciencia. La carrera que tenemos por delante no es una carrera de 100 metros, es como si fuese un maratón. La carrera de la vida cristiana no es de velocidad, sino de resistencia y de mucha paciencia, donde hay que llevar un paso continuo, no acelerado, pero sí continuo, resistiendo y siendo pacientes. ¿Cómo puede un corredor de maratón tener la fortaleza y resistir para correr 42 kilómetros? Tiene que tener hidratación y buena nutrición. Hidratación adecuada permite que el cuerpo funcione mucho mejor, ya que el agua actúa como parte del alimento que se necesita para generar energía y así poder subsistir.
El agua es esencial para el cuerpo humano, para la salud, para la vida misma. Cuando el nivel de agua en nuestra sangre se disminuye, se dificulta la circulación de la sangre y como consecuencia los órganos y músculos no nos reciben los nutrientes y el oxígeno que son necesarios para que funcionen bien. Así que Juan 7 nos dice 37 y 39 que Jesús en el último día de la fiesta exclamó: si alguno tiene sed, si alguno está deshidratado, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren. Y también tenemos la comida. Comida no es simplemente comer en nutrición, es una buena alimentación, implica ingerir las cantidades apropiadas de todos los nutrientes que necesita nuestro organismo, haciéndolo en un balance adecuado, proporciona energía para que funcione bien nuestro cuerpo y tengamos los 35 nutrientes esenciales que mantienen una buena salud. La Biblia menciona el pan, que era la base del alimento judío, pan que hacían con trigo, con avena o con cebada. Y tenemos, el cristiano también tiene el pan de Dios que dijo Jesús en el Evangelio de Juan 6, 32 al 35. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, refiriéndose al maná. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, dijo Jesús. El pan de Dios es el que baja del cielo, el que da vida al mundo. Señor, danos siempre de ese pan, dijeron los apóstoles. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Es decir, tendrá la nutrición y la hidratación necesaria para correr todo el camino de la vida cristiana. La parte final de Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. No hay que perder de vista a Jesús, como en una ocasión sucedió en la madrugada, cuando Jesús vino a ellos caminando, a sus discípulos vino caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se aterraron y dijeron: es un fantasma. Gritaron llenos de miedo. Cálmense, dijo Jesús, soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua para ir a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, cuando nosotros vemos alrededor, cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando nos olvidamos que vamos siguiendo el camino hacia Jesús, entonces volteamos a ver la circunstancia y nos llenan de terror y nos llenan de incredulidad y comenzamos a hundirnos. Necesitamos no perder la mirada y no desviarla de Jesucristo. Nosotros, hermanos, no somos los únicos cristianos que enfrentamos problemas y sufrimientos en la vida cristiana. Hubo multitud de creyentes que vivieron años atrás y a pesar de las circunstancias mucho más difíciles de las que actualmente ocurren hoy en nuestro tiempo, ellos salieron victoriosos en la carrera de la fe porque nunca perdieron de vista la meta final de la vida cristiana. Primera de Timoteo 6:12 nos dice Pablo: pelea la buena batalla. Y aquí batalla se refiere a la competencia, a una carrera de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pablo nos sigue diciendo en Filipenses 3:12 al 14, no es que ya lo haya alcanzado o que ya sea perfecto, sino que sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para obtener el premio del llamamiento celestial de Dios en Cristo Jesús. Y como escribió a Timoteo en su segunda carta,
capítulo 4, verso 7. Pablo al final dijo, he peleado la buena batalla, la competencia, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y estas palabras serán propias de nosotros si peleamos la buena batalla para acabar la carrera, y que Dios entonces nos dará la corona de justicia. Un día llegaremos a la meta final en el reino de Dios junto con los héroes de la fe, porque estamos nosotros incluidos en ellos. Y concluyo haciendo un resumen de este mensaje. Hay que saber y estar consciente que nosotros somos participantes de esta carrera de la fe que ya muchos corrieron en los años pasados. Hay espectadores que nos animan. El principal espectador que está viendo nuestra carrera es Jesucristo. Jesucristo es el espectador que nos anima a que continuemos adelante, que no estamos solos y que podemos llegar al final. Que es necesario también en nuestra vida quitar todo peso que nos estorba en la vida cristiana para vivir con los principios de Dios. Quite todo ese estorbo que hay a nuestro alrededor, porque tenemos que evadir el pecado que nos rodea por todos lados en este mundo. Tenemos que evadirlo, brincarlo, pasarlo por alto, no quedarnos ahí estancados en el pecado que rodea y que está contaminando al mundo. Tenemos que correr con perseverancia, vivir con perseverancia, con paciencia nuestra vida cristiana, sabiendo que no es una carrera de 100 metros, es un maratón grande de toda nuestra vida para al final correrla con paciencia, con paso seguro pero firme, avanzando. Y lo más importante, concentrar nuestra mirada en Jesús, hacer como los caballos que les ponen unas divisiones a los lados de los ojos para que no se distraigan a los lados. Así también nosotros como cristianos, como héroes de la fe, pongamos y concentremos nuestra mirada en Jesús. Y si así lo hacemos, estaremos llegando a la meta final en el reino de Dios junto con los héroes de la fe. Que Dios les bendiga, hermanos, y les ayude a seguir corriendo con paciencia, con ánimo, a través de las dificultades, poniendo toda nuestra mirada en Jesucristo, que es el vencedor y el cual nos hará vencedores también en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra expuesta.